Te damos la bienvenida a la Biblioteca de la PNL, un espacio donde los libros impulsan tus acciones. Te presento a María Belén Falcón, Marcelo Alberto Díaz, ambos Master Trainers en Programación Neurolingüística, socios y cofundadores de la Escuela Platense de Coaching y PNL. Hoy vamos a estar con una joyita, pero una maravilla de libro que casi te diría que si no lo tenés, quédate acá porque definitivamente no lo vas a conseguir. Cómo superarse a través de la familia, un libro escrito por Richard Bandler, John Grinder, Virginia Satir, una joyita de los 70s. La primera edición es de 1976, ahí nomás después que John Grinder y Richard Bandler escribieron La estructura de la magia, que fue el primer libro de PNL que ellos escribieron juntos. Y tardó un poco en traducirse al español. Recién esta edición estuvo en 1983 y esta que nosotros conseguimos, que la conseguimos en un lugar de usados, mirá, porque no tiene nuevas, no está republicado el libro, es una de las primeras ediciones, es mexicana. Definitivamente. A ver, John Grinder, Richard Bandler son los creadores y desarrolladores de la programación neurolingüística. Ahora, Virginia Satir tuvo como... casi te diría que es la abuela de la programación neurolingüística. Toda la programación neurolingüística parte de Richard, trabajando como transcriptor de audios y videos en la editorial de Virginia Satir. Una terapeuta muy importante de la época, dedicada específicamente a la terapia familiar sistémica, y calculo que por la admiración que tenían ellos dos por Virginia fue que le pidieron escribir este libro juntos. ¿Sí? Ella tenía dicho así, frases que escuché por ahí de algunos grandes maestros. Tenía una predilección muy grande por Richard Bandler, ya que había trabajado con él, que entró como cadete en su editorial. Entonces trabajaba muy mano a mano cuando ellos empezaron a hacer cosas con la PNL, trabajaba muy mano a mano con él. Bien, vamos a meternos de lleno con el libro y contarles un poco dentro de esta joyita. Si quieren saber más de Virginia Satir, podemos decirles que en la caja les vamos a dejar la bibliografía completa de Virginia Satir. Exacto. Me había olvidado que tenemos un enlace a nuestro blog fandelavida.com. Abajo te dejamos este enlace y tal vez alguno más. Bien, vamos con lo que tiene esta joya de los principios de la programación neurolingüística. Consta de dos partes. La primera habla más sobre patrones lingüísticos de la terapia familiar efectiva, encontrados por Virginia y que luego modelaron tanto Grinder como Bandler. Y la segunda habla de el cambio en la comunicación, pero con una transformación del sistema donde se da esa comunicación. Bien. En este libro lo que ellos pretenden hacer es presentar una metodología para terapeutas. Ahora, déjame darte un dato más. Esta misma metodología que ellos utilizan, si le sacamos todos los ejemplos terapéuticos, limpiamos toda la parte de terapia y psicología, también los coaches podemos hacer un uso fantástico de eso aplicado al coaching, ¿no? Presentan una metodología bastante interesante que la podemos utilizar no solo para trabajar con equipos, con grupos, sino que también se puede utilizar para trabajar uno a uno. Es una metodología que están presentando acá. Y pensaba también que se puede utilizar sacando los ejemplos de terapia, ¿no? Para quienes ya saben PNL, van a encontrar muchas de las técnicas de PNL utilizadas en lo que es la comunicación íntima, la comunicación de relaciones más cercanas. Y eso también lo pueden encontrar en el libro. Leyendo este libro, como cada vez que hacemos un poco de
de antropología en la bibliografía, me encontré con varios ejemplos, varias descripciones de ejemplos que la mayoría de los penelistas utilizamos desde tiempos inmemoriales. Y la verdad es que encontrarlos puestos en un escrito de Virginia, de Richard y de John hace que tomen todavía mucho más sentido. La verdad que me impactó mucho el libro. Vamos a meternos un poquito más en detalle. Vamos a meternos un poquito más en detalle. ¿Qué tenemos en la primera parte? ¿Te acordás? En la primera parte habla un poco, o muestra más que nada, sobre todo, además tiene 2 transcripciones de terapias, en las cuales muestra el uso específico del metamodelo dentro de las preguntas que hace, o cómo va llevando la intervención a partir del lenguaje, a partir de lo que va diciendo las personas con las que habla. Y habla mucho tanto de generalizaciones como de distorsiones, como de supresiones, las compara con la comunicación no verbal también que van teniendo dentro de estas sesiones. Y luego tiene 2 apéndices que complementan esta parte del libro para la identificación de presuposiciones o de lecturas de mente para quienes saben metamodelo, y se centra en cómo desarmar no solo la lectura de mente, sino también las equivalencias complejas. Se basa específicamente en estas transcripciones que hace en qué quiere la familia, porque se trata de una familia, el sistema con el que está. Recuerden que ella habla de los cambios sistémicos, ¿sí? Que el libro se llama Cómo superarse a través de la familia, así que los ejemplos que da son familiares. Se centra en qué quiere la familia y qué quiere cada miembro de la familia. Exactamente. Y lo va trabajando con metamodelo. Y lo va trabajando con metamodelo. Yo te hablaba en general de que presenta un modelo para trabajar, para trabajar en terapia familiar, y que ese modelo lo podemos traspolar incluso a modelos de coaching, de intervención de coaching. Ese modelo tiene 3 pasos: la recopilación de datos, la transformación del sistema y la consolidación de los cambios. Esto que compartía Belu se refiere a toda la primera parte, la recopilación de los datos, que la recopilación de los datos arranca creando un contexto general de la familia y le va preguntando a cada miembro qué es lo que quiere lograr para la familia, ¿sí? Y después empieza a hacer preguntas para ver en qué estado están en este momento actual y cómo se encuentran. Y con eso hace toda la recopilación de datos. Acá es donde más utiliza el metamodelo, y además de usar el metamodelo, incorpora un montón de percepciones acerca de la comunicación no verbal de cada uno de los miembros, ¿sí? Arranca mostrando esta comunicación no verbal con las categorías de Virginia Satir, que son 4, que son el conciliador, la recriminatoria, superrazonable e impertinente, que Richard y John transforman en 4 caricaturas, que son el servicio, la autoridad, el intelecto y la espontaneidad. Es un modelo principalmente referido a la comunicación no verbal de los miembros de la familia. Acá, como decía, una de las cosas que venimos repitiendo muchos de los docentes de programación neurolingüística y de los profesionales, aparece la idea de que el terapeuta, de nuevo, se refiere a este libro, pero lo podemos traspolar, tiene que tener los canales limpios, es decir, nosotros tenemos que estar con la menor cantidad de filtros posibles en todos nuestros canales perceptuales, haciendo lo posible por evitar creencias, evitar juicios, evitar metaprogramas, La idea es canales limpios, ¿sí? Y
gran parte del trabajo que hace terapéutico es acompañar a los miembros de la familia a que vayan limpiando sus canales perceptuales. Por ahí viene un poco el trabajo en el que se mete, sobre todo al principio y en el momento de la transformación. En el momento de la transformación. Ya vamos a llegar a eso. Para poder explicar las interacciones que tienen los miembros de la familia, se basa en las 3 áreas de la experiencia presente de la comunicación entre los miembros. Estas 3 áreas, si bien en este libro da una introducción, yo buscando y hablando sobre todo con la fuente, logramos encontrar... Pará. No. Hablando con la fuente no. Déjame que yo te cuente. A ver, cuando Belu estuvo en Chile capacitándose con Judith Delosier, Judith le contó acerca de dónde parte su trabajo junto con John Grinder del modelado de las posiciones perceptuales. Así que, sin eufemismos, contá con quién estuviste. Tiene que ver, yo encontré el paper, lo había encontrado un par de años antes y estuvimos charlando sobre eso, pude traducir el paper, también lo tenemos en una nota que habla, es el modelado, ellos sacan a partir de la relación del estado presente en la comunicación entre quienes interactúan en esta comunicación, sacan de esta explicación de Virginia Satir, hacen un modelado y terminan sacando lo que nosotros conocemos en programación neurolingüística como las posiciones perceptuales. Te dejamos el link acá abajo en la caja de comentarios a la nota sobre el paper que tradujo. Sobre este modelado de posiciones perceptuales, y Virginia lo llama, para quienes conocen el tema del cual estoy hablando, ella lo llama el yo, el otro y el contexto dentro de, y los grafica para, retomando lo que recién decía Marce, para ver cómo se dan estas relaciones dentro de la familia. Leyendo este libro, una de las cosas que más me llamó la atención es cómo explica Virginia el concepto de incongruencia. Ella dice que la incongruencia, partiendo de la base en que todas las personas que estamos en el sistema tenemos buena voluntad para mejorar lo que estamos haciendo, la incongruencia aparece cuando una persona tiene diferentes formas de responder a una situación y esas diferentes formas están en conflicto entre sí. Y entonces, cuando yo tengo las partes en conflicto y acciono o reacciono ante una situación, reacciono dando 2 respuestas a la vez, una de forma analógica y la otra de forma digital. Entonces, de esa manera se convierte en incongruencia. Por ejemplo, cuando yo le quiero decir a mi hija que no vaya al recital, sin embargo, vengo diciéndole que no a varias cosas y en realidad quiero evitar el conflicto porque ya está grande y no habría demasiado problema para que vaya. Y entonces tengo como dos formas de responderle. Puedo decir tranquilamente que sí, que vaya, que no hay drama, o de alguna manera puedo decidir poner un límite y decirle que no vaya. Y entonces, verbalmente le termino diciendo que sí, que vaya, pero toda mi corporalidad, mi gesto, mi comunicación paraverbal dice que no, ¿sí? Y entonces ahí termino emitiendo una comunicación incongruente, porque tengo 2 formas de responder, las 2 formas son válidas para mí, pero las 2 formas están en conflicto entre sí, ¿sí? Así que nada, define la incongruencia con este tipo de ejemplos y a mí por lo menos me resultó muy valiosa entenderla de esta forma, como 2 partes en conflicto que saben cómo responder ante una situación, pero esas 2 respuestas posibles no están de acuerdo entre sí.
Sí, así que me pareció más que interesante esta idea. Y parándose en la explicación de la incongruencia, lo que hace es tomar o explicar un método simplificado de comunicación a través de dos tipos de comunicación y dice cómo pasar de una a la otra, que es donde está la transformación que viene después, ¿no? Habla de una comunicación calibrada y una comunicación realimentada. Y cuenta dentro de la transformación, para justamente luego de la incongruencia, cómo pasar de una comunicación calibrada a una realimentada dentro del sistema. Para quienes sepan pensamiento sistémico también van a entender esa parte. En resumen, este es un libro de aplicación bien técnica acerca del metamodelo y otros modelos que conocemos de la programación neurolingüística. John y Richard aprovechan a lo largo de todo este libro para decirte que si no sabes lo que son las generalizaciones, las nominalizaciones, las supresiones, vayas a leer el otro libro. Con lo cual, por eso termina siendo un libro cortito, porque mucho de lo que está aplicado acá está explicado en la estructura de la magia 1, en la estructura de la magia 2. Trae claramente varios postulados de la programación neurolingüística, habla de mapa de territorio, habla de los canales perceptuales y demás. Sin embargo, la mayor parte del libro busca dar ejemplos concretos y específicos de cómo utilizar el metamodelo del lenguaje dentro del modelo de terapia familiar sistémica, ¿sí? Tengo dos cosas que me pasan con el libro. La primera, que como libro de terapia familiar me parece un poco superficial. Para un terapeuta experimentado, que conoce, que ha estudiado y ha profundizado en la terapia familiar, le puede dar algún indicio, alguna idea, pero como que se queda en la superficie de la conversación, no se mete en la psicología de la terapia familiar. Por otro lado, me gusta mucho cómo muestran a través de un ejemplo concreto cómo utilizar el metamodelo del lenguaje. Entonces, me parece muy, muy valioso para quienes hacemos programación neurolingüística para ver ejemplos de uso más allá de un simple desafío o más allá de la estructura técnica que vimos en la estructura de la magia 1 y la estructura de la magia 2, ¿sí? Estamos hablando de aplicación. Sí, a mí lo que me gusta es esto que lo pone en sistema, ¿sí? A esto, lo pone dentro de un sistema ya. Por eso tal vez ahí es un libro como para o estudiantes avanzados de PNL o para quienes ya vengan con conocimiento sobre todo de metamodelo y nos muestra cómo sacarlo de estructura, ponerlo en sistema y además cómo da muchos ejemplos en esta utilización de PNL, cómo separar proceso de contenido a través del uso de metamodelo. En eso me parece una joya realmente, más allá de que coincido con Marce que si sos terapeuta familiar no sabría decir cuánto puede aportar el libro más allá de los ejemplos. Si sos terapeuta familiar y leíste este libro, déjanos en los comentarios qué te pareció o qué pudo haberte aportado este libro en particular. Bien, buenísimo. Y creo que con esto hemos tenido un buen resumen del libro Cómo superarse a través de la familia, un libro sobre la educación y el arte de vivir como ser humano. Así pusieron el copete del título del libro. Gracias por llegar hasta acá, déjanos tus comentarios.
¿Qué te pareció el libro? ¿De qué te gustaría conversar? Hacenos preguntas si hay alguno de los ítems que te gustaría que profundicemos y por ahí hacemos un video profundizando en alguno de los ítems en particular de este libro. Contanos qué otros libros te gustaría que conversemos, que te contemos nuestra forma de verlo o que lo leamos por vos y te demos un buen resumen. Déjanos un me gusta, suscríbete, activa la campanita. Gracias por haber llegado hasta acá. ¡Feliz vida! Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí.